Bien, jóvenes, este es un ejemplo de rotación que estoy tomando de lo que vimos en clase en vistas auxiliares múltiples para definir el ángulo entre una recta y un plano. Finalmente, rotación no es más que una metodología distinta para resolver por medio de los mismos conceptos de vistas auxiliares problemas de ingeniería. Entonces, al final, lo que se define en rotación es prácticamente lo mismo que vamos a utilizar en vistas auxiliares. Entonces tenemos el ejemplo que se vio en clase para ángulo entre recta y plano, que lo vimos por el método de la recta y el método del plano. Voy a basarme en el método de la recta para definir varios conceptos que están en la presentación, entre ellos colocar la recta en LV, colocar la recta en punta, poner un plano de filo y de repente vamos a hacer un paso adicional para determinar el plano en su tamaño verdadero. Entonces, la diferencia principal que existe entre vistas auxiliares y rotación es que en rotación vamos a tener al observador fijo. En vistas auxiliares, si queríamos colocar una recta específica en LV, pues íbamos a hacer una vista auxiliar paralela a esa recta. La diferencia con rotación es que vamos a tomar esa recta y vamos a rotarla para que sea paralela a la línea entre vistas. Entonces la colocaríamos en una condición de recta principal para que obtener su vista en longitud verdadera. Entonces la gran diferencia es esa: el observador se mantiene fijo y los elementos rotan hacia él. Entonces vamos a comenzar con el método de la recta, dijimos, o sea, trabajando con la recta, y vamos a colocar esta recta en longitud verdadera. Como les dije, con vistas auxiliares hacíamos una vista auxiliar paralela. En el caso de rotación vamos a rotar la recta hacia una condición de paralelismo con respecto de la línea entre vistas. Entonces yo voy a rotar este elemento y voy a definir que esto de acá va a ser n', ya no n propiamente. Entonces, como cambió de posición, se convierte en n'. Este punto de acá que estoy rotando en esta vista lo único que hace es desplazarse de forma paralela a la línea entre vistas. Entonces, al hacer eso, n' en esta vista pasa a una condición un poquito más a la derecha. ¿Sí? Esto de acá sería n' por ahí. Quiere decir que la nueva recta hace un cambio muy sutil, pero este elemento ya se encuentra en una condición RF y esta segunda recta se encuentra en una condición de LV. ¿Okay? Igual que hacíamos con vistas auxiliares, cuando hacemos la primera vista mantenemos el plano, o más bien proyectamos el plano en su condición deformada y vamos a rotar todos los, en ese caso vamos a proyectar todos los elementos del plano. Ahora vamos a rotar todos los elementos del plano con respecto del mismo punto de pivote. Que yo no puedo hacer una rotación en una vista específica con respecto de un centro distinto. Entonces voy a rotar B también con las manecillas del reloj para acá. ¿Hasta dónde? Ahorita lo definimos. Voy a rotar A también con las manecillas y voy a rotar C también con las manecillas. Entonces aquí estoy haciendo una rotación simplemente para llegar a una condición exactamente igual a la que tenía originalmente, pero donde n se encuentra aquí. Entonces, ¿cómo voy a definir la ubicación de cada uno de los puntos A, B y C? Voy a tomar la nueva ubicación de n, pero la anterior, y voy a definir que B estaba a esta distancia con respecto al punto original. Ahora B tendrá que estar a esta distancia. Entonces con eso voy a saber la ubicación del nuevo B, que se va a llamar B'.
De la misma forma voy a hacer con el resto de puntos. Si desde N hasta A había esta distancia, pues desde N' hasta A' tiene que haber exactamente la misma distancia. Entonces la intersección de estos dos elementos me define la ubicación de A', y desde N hasta C había esta distancia. Desde N' hasta el arco de rotación de C está la misma distancia, y esto me va a definir C' por ahí. Entonces tengo 3 nuevos puntos para definir un plano rotado. Repito, esta rotación no me va a dejar el plano en una condición específica, sino que me lo deja exactamente igual deformado. Por ahí. Si le definimos color a esa primera rotación para no perdernos, podríamos decir que este es la nueva condición a la que se encuentra MN, y esta también será la nueva condición en la que se encuentra el plano. Por aquí, por aquí y por aquí. De nuevo, las proyecciones de estos elementos en la vista frontal no van a hacer otra cosa más que moverse de forma paralela a la línea entre vistas. Entonces, si yo proyecto este elemento para acá, me doy cuenta que mi A' está por ahí cerquita. Si proyecto C por acá, o C' más bien, ¿okay?, queda sobre una proyección existente. Eso es mera coincidencia. Esto sería C', y B me va a quedar por aquí. Esto va a ser B'. Entonces, igual, si le asignamos color para no perdernos, okay, pasar el lápiz primero. A', B' y C'. Quedan por ahí. Y le asigno color por ahí. Por acá. Y por acá. El uso de colores en ejercicios de rotación puede ser bastante útil para no perderse. Esto, pues, muchas veces las soluciones van quedando como una cosa encima de la otra. Ok, lo que hacíamos como siguiente paso para definir el método de la recta para un ángulo entre recta y plano era colocar la recta en punta. Entonces vamos a ver cómo hacerlo por rotación. En vistas auxiliares lo que hacíamos era hacer una recta perpendicular a la dirección de la recta en su condición de LV. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar entonces esta recta que se encuentra en condición de LV en punta. Vamos a rotar esta recta hasta que sea perpendicular a la línea entre vistas, y con eso aquí va a aparecer en su condición de punta. Entonces, igual con el compás,
vamos a definir pivote en N y vamos a colocar o abrir hasta M. Roto por ahí y voy a rotar hasta la vertical. Vamos a ver si logro ponerlo un poco más lejos. Ok, ahí se ve bastante mejor. Entonces la rotación que hice fue solamente de la recta MN hacia una vertical que tiene que dibujarse exact'amente desde el punto de pivote. Entonces esto de acá, como el punto anterior que tenía era M propiamente, se va a llamar ahora M'. Ok, y mi recta sigue en una condición de LV. Eso no está cambiando. Sin embargo, ya lo estoy llevando a otro lado, entonces vamos a asignarle un color diferente para no perdernos por ahí. Ok, digamos este rojo por ahí y no nos enredamos. La rotación que le hice a la recta tengo que hacérsela también al plano, y voy a comenzar desde el plano verde, ¿okay? O sea, desde los primas, ya no pensando en el plano original. De alguna forma tengo que lograr como pensar que ese elemento ya no existe. Todo rotó en contra de las manecillas, entonces voy a hacer rotaciones en contra de las manecillas. Esto es C', por aquí anda A', ok. Por aquí anda prima, roto también en contra de las manecillas, y por último voy a pensar en B, también tiene que ser B'. Ok, por ahí andará B'. Nuevamente, ¿cómo voy a definir la ubicación de todo? Ok, con respecto de M. Desde M hasta C' había una distancia como esta. Esa distancia voy a colocarla desde mi M' y hasta el arco que me define por ahí C'. Quiere decir que la intersección entre esos dos elementos por aquí me va a definir un elemento que se va a llamar C segunda. Nuevamente, desde M y hasta A' había esta distancia. Entonces voy a irme desde M y hasta el arco de rotación de A'. ¿Okay? Por ahí no me fue suficiente, entonces vuelvo al pivote de N y extiendo un poquito ese arco. Ok, vengo por aquí y entonces ya se intersecan y es más fácil definir a dónde va a estar por ahí A segunda. Ok, tengo C segunda, tengo A segunda, y lo que me falta es B segunda, que nuevamente lo ubico con respecto de M. Ojo que tanto tanto C' como A' estaban como a la izquierda de M, para acá. Entonces igual esos elementos quedaron a la izquierda, pero B' está como a la derecha de M,
por lo que tiene que quedar como a la derecha de M. Entonces B segunda estará por aquí. Okay. Defino entonces mi nuevo plano, que debe verse geométricamente exacto al anterior verde. Por ahí. Y de nuevo, como estoy con método de la recta, voy trabajando con la recta, este plano sigue en una condición deformada. Okay, defino por ahí color, solo como para no perderme. Okay. Y tengo una geometría exactamente igual a esta verde, pero rotada de forma que mi LV aparezca totalmente perpendicular a la línea entre vistas. Entonces, ojo, comencé con una primera rotación por acá para obtener un resultado por acá. Este elemento lo roté para acá para ahora obtener un resultado acá. Siempre voy como alternando entre vistas. Entonces, mi recta en punta va a ser exactamente este elemento de acá. Okay. Ahí se va a ver N', M'. Y el plano, si yo roté aquí, aquí solo se mueve totalmente paralelo a la línea entre vistas. Entonces vamos proyectando la ubicación de C' por aquí, la ubicación de B' por ahí y la ubicación de A' por acá. ¿Okay? Y proyecto de forma vertical donde quedaron los puntos. Esto de nuevo es C segunda, que lo uno con la proyección de C', quiere decir que este elemento de acá es C segunda. Esto es B segunda, que tendré que unirlo con la proyección de B', que andaba por aquí. Esto de acá será B segunda. Y por último, A segunda queda por aquí. La proyección de A' anda por aquí. Quiere decir que A segunda queda por ahí. Y de nuevo, aquí voy a tener un resultado que ya no tiene por qué verse igual al verde. Queda por aquí y queda por ahí. Le damos color para seguir ubicados por ahí, por aquí y por acá. Okay, entonces tenemos una recta en punta y un plano deformado. Igual que en vistas auxiliares, no importa qué vista yo le haga a una recta en punta, yo voy a tener siempre la misma recta en una condición de LV. Entonces, lo que necesito en este momento para cumplir las dos condiciones de tener el plano de filo y la recta en LV es definir una vista o definir aquella vista en la que el plano se ve de filo. En el caso de rotación, lo que tengo que hacer es definir una rotación que me ponga el plano de filo. ¿Y cómo lo hago? Exactamente igual que lo hacía en vistas. Voy a definir una recta horizontal, una recta principal de ese plano, y voy a hacer una vista auxiliar perpendicular a su condición de LV. O sea, en rotación eso sería definir, en este caso en RH, proyectar esa RH
y aquí ya comencé a ver cómo colocar un plano de filo por medio de rotación. SRH, vamos a ver, llega hasta acá, y entonces se observa en una condición de LV por aquí. Ok, la recta principal se ve en LV por ahí. Entonces, de nuevo, en vez de hacer una vista auxiliar perpendicular a esa LV, lo que voy a hacer es rotar esa LV hasta que sea perpendicular al plano o a la línea entre vistas. ¿Okay? Entonces puedo tomar este punto de pivote para hacer que las rotaciones vayan saliendo como hacia la derecha. También podría tomar C y rotar este elemento para acá hasta que sea vertical. Pero ojo que si hago esa rotación, cada vez me va a ir quedando más información encima de la que ya traigo, y nuevamente la solución me va a quedar encima de la que ya traigo. Entonces, inclusive podría hacer dos rotaciones hacia la derecha para asegurarme que se va saliendo la solución que obtengo de los elementos que ya traigo dibujados. ¿Ok? Entonces coloco por ahí la rotación y defino que esto de acá sería C tercera. ¿Sí? Entonces, si roté todo, o si roté C con respecto a este punto de pivote, mantengo mi punto de pivote y roto en contra de las manecillas, en este caso, para acá, y roto B, en este caso B segunda, también en contra de las manecillas, por ahí. ¿Okay? Adicionalmente, tengo que rotar la recta que tenga una condición de punta, también en contra de las manecillas. Ok, de nuevo, ¿hasta dónde llego? Utilizo C como punto de control y digo de C hasta la recta en punta había esta distancia, de C hasta la recta en punta y sobre la rotación correspondiente está esta distancia. Ok, ojo que aquí se me generan como dos soluciones. Podría ser esta solución de acá o podría ser esta solución de acá. Solo hay una correcta. ¿Okay? Desde C hacia la izquierda era donde se veía la recta en punta. ¿Okay? Es esta distancia y hacia la izquierda. Entonces será esta distancia y hacia la izquierda del LV. ¿Okay? Va a ser esta solución. Quiere decir que por aquí andará mi recta en punta o mi nueva recta en punta. Si utilizamos otro color para ir definiendo esa rotación, quiere decir que este elemento va quedando por ahí. ¿Okay? Y sería n', m'. Ahora sí, igual desde C, o desde C segunda más bien, hasta A segunda, hay una distancia que debe mantenerse invariante. Entonces desde C y hasta el arco de rotación de A segunda, tiene que haber una distancia invariante. Esta distancia la marco por ahí, y esto de acá será A tercera. Y de nuevo, desde C
y hasta B segunda había esta distancia. Desde C y hasta B segunda debería haber esa distancia, y esto sería mi B tercera. O yo podría corroborar que hice todo bien, porque en esta rotación debería llegar a algo exactamente igual, o sea, la distancia entre A segunda y B segunda debería ser la misma que de A segunda, pero que de A tercera hasta B tercera. Entonces sé que lo hice bien. Nuevamente, desde C segunda, bueno, esta fue una que ya definí, y hasta B segunda es algo que se mantiene invariante, es el arco que tracé. Por tanto, ese elemento de ahí, mi nuevo triángulo, es exactamente igual a ese rojo que estaba por ahí. Entonces voy uniendo A tercera con C tercera y con B tercera. Y le asigno color de nuevo para no perderme. Entonces llego a ese elemento por ahí. Lo que le pasó a la recta MN que se veía en punta es que en esta vista simplemente se desplaza hacia la derecha, hacia la nueva proyección. Entonces ese elemento de ahí se desplaza para acá, y esto de acá que me equivoqué asignándole nombre hace rato. Este elemento debería ser, pasó de n' a n segunda y pasó de m' a m segunda. ¿Okay? Entonces esto pasa a n segunda, y este otro elemento también proyectado pasa a m segunda. Ojo que esta recta se sigue manteniendo en una condición de LV. ¿Ok? Por ahí. Y el plano, entonces, pasa a moverse. Los tres puntos rotaron, entonces proyecto A tercera. Que debería quedar como por aquí, proviene de A segunda, es A tercera, esto es C tercera, que ya está proyectado para acá, que proviene de C segunda, entonces queda por aquí, que eso sería C tercera, y luego B proviene de esta proyección por acá, y entonces queda B tercera por ahí. ¿Ok? Si yo hago la unión de esos tres puntos, deberían ser colineales, y en efecto lo son. Entonces trazo el plano de filo por ahí, y hasta acá. Si yo me voy a revisar el ejercicio que habíamos hecho por vistas auxiliares múltiples, ya sea para el método del plano o método de la recta, la solución que obtengo aquí es exactamente la misma. ¿Okay? Voy a aprovecharme de este ejercicio. Finalmente ya llegué al ángulo entre la recta y el plano,
pero voy a aprovecharme de este ejercicio para hacer un paso adicional y definir de inmediato el plano en su tamaño verdadero. Entonces, si yo roto en B, y como lo único que quiero es ya el plano en tamaño verdadero, voy a olvidarme de la recta. Yo roto en B para acá. En vistas hacíamos una vista auxiliar paralela al plano de filo. En rotación vamos a rotar el plano de filo hasta una condición de paralelismo. Entonces, de paralelismo con respecto a la línea entre vistas. Roté con respecto de B tercera por ahí. Quiere decir que esta de acá se va a convertir en mi A cuarta. Y vamos a asignarle un nuevo color. Okay. El plano sigue estando en una condición de filo. Por ahí quiere decir que C tercera pasa a una condición de C cuarta y lo va a hacer exactamente sobre esa línea celeste que quedó por ahí. Ok, roto por ahí y me queda entonces también sobre ese plano de filo lo que sería C cuarta. Simplemente proyecto esos elementos para arriba y sé que B tercera no se movió, C sí adquiere una condición de C cuarta, lo proyecto para acá y A también se mantiene en una condición de A cuarta. Entonces A tercera lo paso para acá y esto de acá corresponde a A cuarta. Y C tercera lo voy a mover hacia la proyección de C cuarta y entonces quiere decir que esto de acá es C cuarta. Como tomé pivote en B tercera se queda donde está y voy a hacer mi plano en tamaño verdadero. Por ahí y por acá. Podría igual asignarle el color correspondiente. Esto se vería así. Se vería así. Y se vería así. Y llevo el plano a una condición de tamaño verdadero. Entonces, les repito, muchachos, aproveché este ejercicio para ver varios elementos o varios procedimientos de rotación. Primero, una vista en longitud verdadera de una recta. Simplemente roto hasta una condición paralela a la línea entre vistas. Este elemento se desplaza de forma horizontal y aquí observo mi recta en una condición de longitud verdadera. También lo aproveché para determinar la forma de colocar la recta en punta. Entonces, desde la condición de longitud verdadera roto para que este elemento quede perpendicular a la línea entre vistas y entonces lo que sucede aquí es que se observa en una condición de punta. ¿Okay? De nuevo, aproveché también este ejercicio para colocar un plano de filo. Lo hice trazando una RH por acá, la convierto en LV por acá y roto ese elemento hasta que la LV aparezca total y completamente perpendicular. ¿Ok? Y ok, si lo hice con punto de pivote aquí, roté todos los elementos para obtener ese plano exactamente igual que como se ve el rojo. Y aquí, de inmediato, al proyectar los elementos, en este caso, desde C segunda hasta C tercera, desde B segunda hasta B tercera y desde A segunda hasta A tercera, llego a 3 puntos colineales que me definen el plano de filo.
Y por último, si yo roto este plano de filo hasta que sea completamente paralelo a la línea de entrevistas y hago las proyecciones correspondientes, voy a obtener ese plano en su tamaño verdadero. Entonces, como pueden observar, todo lo que yo resuelvo por pistas auxiliares múltiples lo puedo resolver por rotación, siempre y cuando sea un poco ordenado y trabaje siempre como con rotaciones hacia un solo sentido y buscando no rotar encima de los elementos sobre los que ya dibujé.